Mi hija de 6 años describe recuerdos detallados de ser mi madre fallecida y sabe cosas que nadie más sabe. No sé muy bien cómo empezar esto. He escrito y borrado este post como 20 veces en los últimos 3 días. Supongo que debería comenzar por el principio, aunque el principio en realidad está hace 15 años, cuando mi madre murió. O tal vez empieza hace 6 años, cuando nació mi hija Emaen, o quizás comienza hace 2 semanas, cuando mi mundo se volteó completamente al revés, y ya no sé qué creer sobre la vida, la muerte, o lo que sea que venga después. Mi madre se llamaba Catherine. Murió cuando yo tenía 19 años, en un accidente de tráfico estúpido y sin sentido, un martes lluvioso de noviembre. Un camión se pasó un alto. Ella no tuvo tiempo de frenar. Y así de simple mi vida se partió en 2 el antes y el después. Yo estaba en mi 2º año de universidad, a 3 horas de casa, cuando recibí la llamada de mi padre. Su voz sonaba hueca, como si alguien le hubiera vaciado por dentro y dejado solo el cascarón. Tu madre tuvo un accidente, dijo. Y yo supe, por la forma en que respiraba, entre las palabras, que ella ya no estaba. No pude llorar durante el funeral. Toda esa semana me sentí como si estuviera viéndome a mí mismo desde afuera, como si todo fuera una película mal hecha sobre la vida de otra persona. Mi padre lloraba en silencio, con lágrimas que le caían sin hacer ruido, mientras miraba el ataúd cerrado. Habían tenido que cerrarlo. A eso me dijeron. Yo no quise preguntar más. Los meses después fueron una nebulosa de dolor sordo, de despertarme todas las mañanas olvidando por 3 segundos que ella había muerto. Y luego recordarlo de golpe, como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho cada vez. Dejé la universidad por un semestre. Me quedé con mi padre en la casa donde había crecido. Esa casa de 2 pisos con el porche de madera, donde mi madre solía sentarse a tomar café por las mañanas. Todo olía a ella. Todavía su perfume, su champú, el aroma de la canela que siempre usaba cuando horneaba. Durante meses no pude entrar a su habitación. Cuando finalmente lo hice, casi un año después, encontré cajas y cajas de cosas. Mi padre no había tocado nada. Su ropa seguía en el closet, sus libros en la mesita de noche, sus joyas en la cómoda y en el cajón inferior de su escritorio, guardado debajo de viejas fotografías y recibos, encontré su diario. No debí haberlo leído. Lo sé, violé su privacidad de la forma más profunda posible. Pero tenía 16 cuando empezó a escribir en él, y ella había muerto, y yo necesitaba sentirla cerca de alguna forma, así que lo leí completo, cada página, cada palabra escrita, con su letra inclinada hacia la izquierda. Esa letra que siempre reconocería en cualquier parte. Ahí fue donde me enteré del aborto. Era 1983, 2 años antes de que naciera mi hermana, Mayoere. Mi madre tenía 25 años y acababa de empezar su carrera como enfermera. Escribió sobre ello con tanto dolor que las páginas parecían vibrar con su angustia. Había quedado embarazada por accidente. Mi padre acababa de perder su trabajo. Vivían en un apartamento diminuto que apenas podían pagar. La decisión la había destrozado. Escribió, pero no veía otra opción. Describió cada detalle de esa clínica: el olor a desinfectante, las luces fluorescentes, la mano fría de la enfermera. Escribió que nunca se lo había contado a nadie más que a mi padre, que ni siquiera sus padres lo sabían, que cargaba con esa culpa como una piedra en el pecho todos los días de su vida. Lloré cuando leí esas páginas. Lloré por ella, por ese dolor que había llevado en silencio, por ese secreto que había guardado tan profundo que ni siquiera yo, su hijo, había tenido la menor idea hasta que ella ya no estaba aquí para abrazarla y decirle que la entendía. Guardé el diario en mi habitación. Nunca se lo mencioné a mi padre ni a mi hermana. Era el último secreto de mi madre, y sentí que era mi deber protegerlo. La vida siguió, porque la vida siempre sigue sin importar cuánto duela. Volví a la universidad, me gradué, conseguí un trabajo en marketing digital. Conocí a Sarah en una boda de un amigo común cuando tenía 27 años. Ella era todo luz y risa,
todo lo que yo necesitaba después de años de llevar ese peso de tristeza. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la playa. Mi padre estuvo ahí, con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos, pero presente. Creo que mi madre hubiera adorado a Sarah. Emma nació 3 años después de nuestra boda, un martes de marzo, con el sol entrando por la ventana del hospital. Pesó 3 kilos 400 gramos. Y tenía los ojos más oscuros que había visto. Cuando la sostuve por primera vez, sentí algo que no había sentido en años, una felicidad tan pura y completa que dolía. Sarah estaba exhausta pero radiante. Y ahí, los 3 juntos, sentí que finalmente había encontrado paz. Los primeros años de Emma fueron normales. Bueno, tan normales como puede ser criar a un pequeño humano que apenas duerme y llora por razones que nunca entiendes completamente. Era una bebé tranquila, después una niña pequeña curiosa que preguntaba ¿por qué? A literalmente todo. Le encantaban los libros, los rompecabezas, dibujar con crayones en las paredes cuando no la vigilábamos lo suficiente. Empezó a hablar temprano. Antes del año, ya decía palabras completas. A los 2 años armaba oraciones complejas que sorprendían a nuestra pediatra. Sarah bromeaba que teníamos una genio en casa. Yo solo me sentía orgulloso de esta personita increíble que habíamos creado. Pero fue alrededor de los 4 años cuando Emma empezó a decir cosas extrañas. Al principio fueron comentarios pequeños, fáciles de ignorar. Estábamos viendo fotos viejas una tarde y señaló una foto de mi madre cargándome cuando yo tenía como 2 años. Yo recuerdo ese día, dijo Emma, con esa voz aguda de niña pequeña. Hacía mucho calor y tu pañal estaba mojado. Me reía en cariño. Esto fue antes de que nacieras. No puedes recordarlo. Ella me miró con esos ojos oscuros, tan serios, para una niña de 4 años. Pero, si lo recuerdo, insistió. Luego se fue corriendo a jugar con sus muñecas, y yo olvidé el comentario. Pero los comentarios continuaron. Esa casa era más grande por dentro, dijo una vez, mientras pasábamos en coche por el vecindario donde crecí. Ella nunca había estado en esa casa. Nos habíamos mudado cuando yo tenía 20, y la habían demolido años antes de que Emma naciera. El café con canela huele a hogar, dijo otro día, oliendo mi taza. Mi madre era la única persona que conocía que le ponía canela al café todos los días. Abuelito solía llamarme Cathilus cuando bailábamos en la cocina, comentó mientras mi padre la visitaba. Yo me quedé helado. Mi padre había llamado a mi madre Cathilus durante todos los años de su matrimonio, nunca frente a nosotros los niños, solo entre ellos. Un apodo íntimo que yo solo conocía porque una vez los escuché hablarse así, cuando pensaban que estaba dormido. Le pregunté a mi padre si alguna vez había mencionado ese apodo. Frente a Emma me miró confundido. ¿Cathilus? No, hijo. Ese era solo entre tu madre y yo. Ni siquiera recuerdo habértelo mencionado a ti. Intenté racionalizar. Los niños dicen cosas raras. Tienen imaginación activa. Tal vez había escuchado el apodo en algún momento que yo no recordaba. Tal vez era coincidencia. Tal vez. Pero las coincidencias seguían acumulándose. Cuando Emma tenía 5 años, estábamos en el supermercado y pasamos por el pasillo de panadería. De repente se detuvo frente a una caja de mezcla para hacer pan de jengibre. Nunca me salía bien, dijo con una vocecita triste. Siempre se me quemaba la orilla. Mi madre había intentado hacer pan de jengibre todos los diciembre durante años, y todos los diciembre se le quemaba la orilla, y terminábamos bromeando sobre ello. ¿Cómo podía Emma saber eso? ¿Por qué dices eso, cariño? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella se encogió de hombros. No sé solo. Lo sé en Sarah. Empezó a preocuparse también. Una noche, después de acostar a Emma, nos sentamos en la sala con una copa de vino y hablamos sobre ello. Tal vez deberíamos llevarla con un psicólogo infantil, sugirió Sarah. No es normal,
que diga estas cosas. ¿Verdad? No lo sé, admitía Ann, pero no parece asustada ni perturbada. Solo dice estas cosas como si fueran hechos normales. ¿Crees que Sara se detuvo, moviendo el vino en su copa? ¿Crees que podría ser algún tipo de... ¿De qué? Pregunté, aunque sabía exactamente lo que estaba a punto de decir. Nada, olvídalo. Suena ridículo. Pero yo sabía. Ambos estábamos pensando lo mismo. Esa palabra que ninguno quería decir, en voz alta. En reencarnación. Es que no soy una persona espiritual. Nunca lo he sido. Fui criado católico, iba a misa los domingos, porque mi madre insistía, pero nunca sentí esa conexión con lo divino que otras personas describían. Cuando mi madre murió, no sentí su espíritu a mi alrededor, como la gente decía que pasarían solo. Sentí vacío. Así que la idea de la reencarnación, de que las almas vuelven en otros cuerpos, siempre me había parecido un cuento bonito que la gente se dice para sentirse mejor sobre la muerte. Pero ahí estaba mi hija, diciendo cosas que no tenía forma de saber. Decidimos observar, sin presionar. Si Emma mencionaba algo, escuchábamos, pero no hacíamos preguntas que la guiaran. No queríamos influenciarla. Sara empezó a anotar todo en un cuaderno. Cada comentario extraño, cada recuerdo que Emma compartía. Y el cuaderno se llenó rapidísimo. La puerta del sótano siempre hacía ese ruido chirriante, dijo Emma una tarde. La casa donde crecí tenía un sótano con una puerta de metal que chillaba horriblemente. Mi padre la aceitó 1000 veces, pero nunca dejó de sonar. Emma nunca había estado en esa casa. Había un pájaro que cantaba todas las mañanas, comentó otro día. Un petirrojo Han. Lo llamé Roberto. Mi madre había alimentado a un petirrojo, al que llamó Roberto. Yo lo había olvidado por completo, y el recuerdo me golpeó con tanta fuerza que tuve que sentarme. ¿Por qué dices eso, Emma?, le pregunté, incapaz de contenerme. Ella levantó la vista de sus crayones. ¿Decir qué, papi? Lo del pájaro en Roberto. Ella me miró como si fuera obvio, porque lo recuerdo. Roberto era mi amigo. ¿Tu amigo cuándo? Ella frunció el ceño antes. Cuando era grande. Cuando vivía en la casa con el porche donde tomaba café, se me secó la boca. ¿Recuerdas vivir en esa casa? Sí, dijo simplemente. Y siguió coloreando. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Era posible? ¿Podía mi madre haber vuelto de alguna forma a través de Emma? La idea era absurda, ridícula e imposible. Pero también lo era que mi hija de 5 años supiera sobre un petirrojo al que solo mi madre y yo le habíamos puesto nombre. Empecé a buscar en internet, tarde en la noche, sobre casos de niños que recordaban vidas pasadas. Leí sobre estudios de la Universidad de Virginia, historias de niños que recordaban detalles específicos de personas fallecidas. Algunos casos eran tan detallados que ni los escépticos más duros podían explicarlos. Leí sobre el Dr. Ian Stevenson, que había documentado miles de casos. Leí cómo estos recuerdos usualmente empezaban alrededor de los 2 o 3 años y se desvanecían cerca de los 7 u 8. Me sentí un poco menos loco, pero también más asustado. Cuando Emma cumplió 6 años, los comentarios se volvieron más frecuentes y específicos. Era como si algo se hubiera abierto en su mente. Ese cuadro estaba en la sala, dijo señalando una pintura que había guardado en el ático. Era de mi madre. Emma nunca lo había visto. Me gustaba usar el vestido azul los domingos, mencionó mientras veíamos un álbum de fotos. Señaló una foto de mi madre. Ese me hacía sentir bonita. Papá, abuelito, se corrigió. Siempre me traía flores amarillas cuando volvía del trabajo los viernes. Mi padre había hecho exactamente eso durante 30 años de matrimonio. Girasoles amarillos cada viernes. En su siguiente visita, le pregunté a mi padre con cuidado, sin mencionar a Emma: ¿todavía compras flores, papá? Él sonrió tristemente. No desde que tu madre falleció. Solía traerle girasoles todos los viernes. Era nuestra pequeña tradición. Miró hacia donde Emma jugaba. A veces compro algunas para su tumba.
Pero no es lo mismo. Emma lo escuchó de alguna forma, porque más tarde le preguntó a mi padre: ¿Todavía me llevas flores, abuelito? Mi padre se quedó pálido. ¿Qué dijiste? Cariño, las flores amarillas. ¿Todavía las llevas? Él me miró con ojos enormes, asustados, confundidos. No dijo nada, solo asintió lentamente. Esa noche, mi padre me llamó, su voz temblaba. Hijo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. Claro, papá. ¿Le has estado contando a Emma sobre tu madre? ¿Sobre nuestros hábitos? No, dije, honestamente. Casi nunca hablo de mamá frente a ella. Es difícil. Ya sabes, en silencio. Luego, ella sabe cosas que no debería saber. Cosas que solo tu madre y yo sabíamos. Lo sé, papá. ¿Cómo es posible? No tenía respuesta para eso. Después de esa conversación, mi padre empezó a visitar más seguido. Observaba a Emma con una mezcla de asombro y miedo. Un domingo, Emma estaba sentada en su regazo, y de repente le tocó la mejilla. No estés triste, le dijo. Todavía estoy aquí. Mi padre, sollozó. Se quebró ahí mismo, llorando como no lo había visto llorar desde el funeral. Emma solo lo abrazó, susurrando: está bien, está bien. De la misma forma que imagino que mi madre lo había consolado. Sera y yo finalmente tuvimos la conversación esa noche. Ya no podíamos ignorarlo. Creo que tu mamá está de alguna forma con Emma, dijo Sera en un susurro. Sé que suena demente, pero no puedo explicarlo de otra forma. Lo sé, dije. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Esa era la pregunta. ¿Qué haces cuando tu hija parece llevar el alma de tu madre muerta? No lo sé, admití, pero Emma es feliz. No parece confundida o asustada. Solo recuerda cosas. ¿Estoy asustada? Yo también. Pero también sentía algo más. Algo que no me atrevía a nombrar. Esperanza. La posibilidad de que mi madre, de alguna forma, todavía estuviera aquí. Y luego llegamos hace 2 semanas. El día que cambió todo era un sábado. Sara había salido. Mi padre estaba de viaje. Y Emma y yo estábamos solos en casa. Estábamos en su habitación, construyendo una ciudad con bloques. Emma estaba muy callada, concentrada. De repente, sin mirarme, dijo fue muy difícil. ¿Qué fue difícil? Cariño, el bebé, que no llegó. El bloque se me cayó de las manos. ¿Qué bebé, Emma? Ella finalmente me miró, y en sus ojos vi una tristeza profunda, antigua, que no pertenecía a una niña de 6 años. El bebé de antes de que naciera la tía Lisa. Tuve que decir adiós. La habitación empezó a dar vueltas. No podía respirar. Emma, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo sabes sobre ese bebé? Lo recuerdo, dijo simplemente. Recuerdo ir a ese lugar, con las luces fuertes, y la mujer que me sostuvo la mano. Olía raro, como los hospitales, pero más frío. Abuelito estaba en el carro esperándome, continuó Emma. Lloró cuando salía, me abrazó durante mucho tiempo. Eso estaba en el diario de mi madre. Había escrito cómo mi padre había llorado en el estacionamiento, como ella había querido desaparecer en ese abrazo. Nunca se lo dijimos a nadie, siguió Emma. Era nuestro secreto. ¿Me dolía? ¿Aquí? ¿Se tocó el pecho? Me dolía todo el tiempo, como un peso que nunca se iba. Las lágrimas me corrían por la cara. Emma, logré decir. ¿Cómo sabes esto? ¿Quién te lo contó? Ella ladeó la cabeza, confundida. Nadie me lo contó, papi. Yo estaba ahí. Yo era. Se detuvo, buscando las palabras. Y luego, tan simple y naturalmente como si dijera que el cielo es azul, dijo, yo era la abuela Kathy. Antes, cuando era grande, y tú eras chiquito. El tiempo se detuvo. Juro que se detuvo por completo en ese momento. Mi hija, mi Emma de 6 años, con sus coletas disparejas y su camiseta de Elsa, acababa de decir con total naturalidad que ella había sido mi madre en una vida pasada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirándola fijamente.
Ella me devolvió la mirada con esos ojos oscuros, esperando mi reacción, con la paciencia infinita que solo los niños poseen. Finalmente, con la voz quebrada le pregunté, ¿qué más recuerdas, Emma? Y entonces, me lo contó todo. Me habló de haber crecido en un pequeño pueblo de Iowa, de sus padres, que eran dueños de una ferretería. Me describió la casa de su infancia con tantos detalles que después la busqué en Google Maps. Y ahí estaba, exactamente como la había descrito, una casa de 2 pisos de color crema, con un porche y un buzón rojo. Me contó sobre cómo conoció a mi padre en una clase de enfermería. Su primera cita en un cine, viendo una película que ella odiaba, pero que fingió disfrutar por él. Habló de su boda en el jardín de sus padres, del vestido cosido a mano por su madre, y de cómo llovió justo cuando intercambiaban los votos, pero nadie se movió, todos se quedaron riendo bajo la lluvia. Me habló del embarazo de mi hermana, Mayo Eri, de las náuseas matutinas y el terror de ser madre por primera vez. Luego, de mi nacimiento, 3 años después, de cómo me adelanté 3 semanas y ella estaba aterrada de que algo anduviera mal. Pero el doctor le aseguró que yo solo estaba ansioso por conocer el mundo. Me habló de las noches en vela que pasó conmigo, de bebé, cantándome You Are My Sunshine, porque era la única canción que me calmaba. Me habló de mi primer día de escuela y de cómo lloró todo el camino de regreso a casa, porque su bebé ya estaba creciendo. Me contó sobre su trabajo como enfermera nocturna durante años, para poder estar en casa con nosotros durante el día, del cansancio tan profundo que sentía que era parte de su cuerpo, pero de cómo nunca se arrepintió, ni por un segundo. Y luego me contó sobre ese día de noviembre, la lluvia que caía desde la mañana. Había salido a comprar los ingredientes para hacer mi pastel de cumpleaños favorito. Iba pensando en qué regalarme. Fue entonces cuando vio el camión en el último segundo. Intentó girar el volante, pero ya era demasiado tarde. Dolió mucho, dijo Emma con una voz muy pequeña, pero solo por un segundo. Y luego, todo fue blanco y silencioso, y ya no estaba en el carro. En ese punto, yo tenía la cara entre las manos, sollozando, sin poder parar. Emma se acercó y me abrazó con sus bracitos delgados alrededor de mi cuello. No llores, papi. ¿Está bien, Ambolby? ¿Cómo? Logré preguntar entre sollozos. ¿Cómo es posible? Ella admitió no saberlo. Dijo que estuvo en un lugar diferente, lleno de luz. Sabía que tenía que esperar, aunque no sabía por qué. Y luego, un día sentí algo tirando de mí, como un hilo conectado a mi pecho. Seguí ese hilo, y de repente estaba pequeña. Muy pequeña. Estaba oscuro y cálido, y podía escuchar un corazón latiendo. Y supe que estaba creciendo de nuevo, que iba a volver. Continuó. No sabía dónde iba a volver, pero cuando nací y te vi por primera vez, cargándome con esa cara de papá asustado, lo supe. Supe que eras mi bebé, mi hijo. Y estaba tan feliz, papi, tan feliz de volver a ti. Me derrumbé por completo. Abracé a mi hija y lloré como no lo había hecho desde que mi madre murió. Lloré por los años perdidos, por el dolor, por la absoluta imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Pero también lloré de alivio, de alegría. Emma me dejó llorar, acariciándome el cabello, consolándome exactamente de la misma manera que mi madre lo hacía cuando yo era niño. Cuando finalmente pude hablar, solo una pregunta salió de mi boca. ¿Por qué no dijiste algo antes? Emma se encogió de hombros, volviendo a ser una niña de 6 años. No sabía cómo decirlo. Al principio los recuerdos eran como sueños confusos. Luego se aclararon, pero tenía miedo de que pensaras que estaba loca. Nunca pensaría eso, le aseguré. Cuando mi esposa Sarah llegó a casa, la senté y le conté todo. Escuchó en silencio, su expresión cambiando de la confusión a la incredulidad, y finalmente algo que parecía aceptación. Subimos a ver a Emma Sarah, se sentó en la cama y le preguntó con cuidado: Emma, cariño, papi me contó sobre tus recuerdos, sobre ser la abuela Kathy.
Emma asintió solemnemente. ¿Todavía eres tú? ¿Todavía eres Emma? Sí, dijo Emma sin dudar. Soy John. Soy Emma. Pero también recuerdo ser la abuela. Es como tener dos grupos de memorias. Sarah la abrazó fuerte. Ok, cariño, no está bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Esa noche, Sarah y yo nos quedamos despiertos, hablando en susurros. ¿Crees que deberíamos llevarla con un médico?, preguntó ella. Le recordé la historia del aborto, el secreto que solo estaba en el diario de mi madre y que Emma conocía. No había forma de que lo hubiera escuchado. Sarah se quedó callada y finalmente dijo: ¿Entonces qué? ¿Aceptamos que la reencarnación es real? No sé si tenemos otra opción, respondí. Al día siguiente, llamé a mi padre, le pedí que viniera. Cuando llegó, le conté toda la historia. Se quedó sentado, inmóvil, sin decir una palabra. Cuando terminé, el silencio fue eterno. Finalmente, con la voz ronca, preguntó: ¿Puedo hablar con ella? Mi padre fue al jardín, donde Emma jugaba en su columpio. Se sentó en el pasto, a su lado. Emma, dijo suavemente, tu papá me contó sobre tus recuerdos. Emma dejó de columpiarse. ¿Estás enojado? No, cariño. Para nada, solo un confundido. Su voz se quebró. ¿De verdad recuerdas don Ser mi Cathy? Emma bajó del columpio, se paró frente a él y tocó su mejilla. Te extrañé muchísimo, dijo Emma. Su voz sonaba más madura, cargada de una emoción demasiado grande para ella. Quería decirte que estaba bien, pero no podía. Y luego pude volver, y pensé que tal vez podríamos estar juntos. Otra vez. Mi padre sollozó y la abrazó, meciéndola. Dios mío, susurraba una y otra vez. Es real. Eres tú. Soy yo, confirmó Emma. Pero también soy Emma, las dos cosas. ¿Está bien? Más que bien. Cariño, más que bien. Yo los observaba desde la cocina, con Sarah a mi lado, llorando en silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. No tengo idea, admití. Pero supongo que seguimos adelante. Amamos a Emma, la cuidamos, y tratamos de entender esto lo mejor que podamos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte para no perderte cómo continúa. Los días siguientes fueron surrealistas. Mi padre visitaba casi todos los días, pasando horas con Emma. A veces hablaban sobre los recuerdos, pero la mayoría del tiempo solo estaban juntos. Él le leía, jugaba con ella, la empujaba en el columpio. Una vez los encontré en la cocina haciendo galletas juntos, y él estaba enseñando la receta especial de mi madre a ella. Tú, se corrigió riendo un poco. Siempre poníais un poquito de café instantáneo en la masa. Decías que realzaba el sabor del chocolate. Lo recuerdo, dijo Emma, mezclando con concentración. Y también un pellizco de sal marina. Al final, exacto, susurró mi padre, sus ojos llenándose de lágrimas otra vez. Mi hermana, Lisa, también vino a visitarnos. Al principio fue escéptica, pero después de pasar un día con Emma, de escucharla describir cosas de su infancia que nadie más sabía, de ver cómo Emma la abrazaba y le decía mi bebé, mi primera bebé, incluso ella tuvo que admitir que algo extraordinario estaba sucediendo. No puedo explicarlo, me dijo esa noche. Y si alguien más me contara esta historia, pensaría que están locos. Pero viéndolo, sintiéndolo, no sé, hay algo en la forma en que Emma me mira. Es la misma mirada que mamá tenía. Esa mezcla de amor y orgullo. Y cuando me abrazó hoy, por un segundo, juro que sentí a mamá otra vez. Empecé a investigar más sobre casos de reencarnación. Encontré libros, documentales, estudios académicos. Aprendí que lo que Emma experimentaba no era tan único. Había miles de casos documentados de niños que recordaban vidas pasadas. Leí sobre cómo estos recuerdos, típicamente, empezaban a desvanecerse alrededor de los 7 u 8 años,
como los niños gradualmente olvidaban sus vidas anteriores. La idea me aterraba. ¿Iba a perder a mi madre otra vez? Le pregunté a Emma sobre eso una noche. Cariño, ¿tus recuerdos de ser la abuela Kathy son claros todavía? Sí, dijo. Bueno, algunos son muy claros, otros son más borrosos, como fotos viejas. ¿Y si los olvidas? ¿Te asusta eso? Ella pensó por un momento. Un poquito, pero también está bien, porque soy Emma ahora. Estos son mis recuerdos nuevos, y son los más importantes. Los viejos son como un libro que leí hace mucho tiempo. Es bonito recordar la historia, pero no necesito recordar cada palabra para que haya sido importante, ¿sabes? En la sabiduría de su respuesta, me dejó sin palabras. ¿Tú quieres que los recuerde?, preguntó Anjo. No sé. Admití, parte de mí quiere aferrarse a cada pedacito de tu abuela, que todavía está aquí, pero otra parte de mí solo quiere que seas tú, solo Emma. Puedo ser las dos cosas, dijo ella simplemente. No tengo que elegir y tenía razón. Era Emma, mi hija que amaba los unicornios, pero también llevaba dentro los ecos de mi madre. Empezamos a encontrar un nuevo normal. Emma era Emma, la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando los recuerdos emergían. Mi padre empezó a sanar. El peso de dolor que había llevado desde la muerte de mi madre empezó a aligerarse. Es el regalo más extraño, me dijo. Perder a tu esposa y luego tener pedazos de ella de vuelta en tu nieta. No puedo explicarlo. Solo necesito estar agradecido por ello. Le pregunté si ahora creía en la reencarnación. El río Anijo. Ahora no sé qué creer, pero sé lo que veo. A lo que importa es que el amor no murió. Encontró una forma de volver. Mi esposa Sarah y yo decidimos consultar con un psicólogo infantil, el Dr. Marques Chun, quien había estudiado casos de memoria de vidas pasadas. Fue un alivio hablar con alguien que no nos miró como si estuviéramos locos. Lo más importante, nos dijo, es que Emma está psicológicamente saludable. Sus recuerdos parecen integrarse naturalmente con su identidad. Mientras ella siga siendo feliz, no veo razón para intervenir. Le preguntamos cómo era posible científicamente. Él sonrió. Honestamente, no lo sé. He estudiado docenas de casos como este, y cada uno desafía nuestro entendimiento de la conciencia. Lo que sí sé es que no pueden ser simplemente descartados como fantasía. Eso fue validante. No estábamos locos. Esto era real. A medida que pasaron las semanas, la fase de shock dio paso a una gratitud agridulce. Sabía que Emma eventualmente olvidaría, pero hasta entonces decidí estar presente. Documenté todo lo que compartía. Le hice preguntas para preservar estos pedazos de historia antes de que se desvanecieran. Emma me contó sobre el día que conoció a mi padre, sobre su primera pelea como pareja casada. Me contó sobre el día que nació mi hermana, sobre el terror de ser madre primeriza. Y me contó sobre mí, sobre cómo había sido un bebé difícil, llorando todas las noches. Eras mi bebé especial, me dijo Emma una noche, sus ojos brillando. No porque te amara más que a Lisa, sino porque había algo en tu espíritu. Solía mirarte, dormir y pensar en el hombre que te convertirías. Y mira, tocó mi mejilla. Aquí estás, y te convertiste en alguien tan bueno, tan amable. Estoy tan orgullosa de ti, mi bebé. Me quebré, escuchando las palabras que había necesitado oír desde que tenía 19 años, viniendo de mi hija de 6 años. Te extrañé tanto, le dije en cada día. Lo sé, susurró. Siento haberte dejado tan pronto. Habría dado cualquier cosa por estar en tu boda, por conocer a Sarah, pero estás aquí ahora. Estoy aquí ahora, acordó. Ese fue el cierre que necesitaba. Hoy, Emma tiene 6 años y medio. Sus recuerdos siguen ahí, aunque nota que algunos están empezando a desvanecerse. Es como cuando intentas recordar un sueño. Me explicó. Sabes que lo tuviste, pero los detalles se escabullen. Ya no me aterra perderlo, porque me di cuenta de algo. E incluso
Cuando Emma olvide completamente ser Catherine, el amor no desaparecerá. El amor que mi madre tuvo por mí, el amor que tengo por Emma, ese amor es eterno, no necesita memoria para existir. Mi madre murió hace 15 años, y esa tragedia me rompió. Pero mi hija nació hace 6 años, y en esa personita perfecta encontré pedazos de mi madre de nuevo. El universo me dio un regalo, la oportunidad de decir adiós apropiadamente, de sanar, de saber que el amor trasciende todo. Hay mañanas en que despierto y dudo, pero luego Emma despierta. Me mira con esos ojos que he conocido de 2 formas diferentes, y sonrían, y yo sé, es real. Todo es gloriosamente, imposiblemente, maravillosamente real. Emma empezará a olvidar pronto, Anne, y está bien, porque ella no es mi madre, es mi hija, y amo a mi hija con una ferocidad que no conocía. El hecho de que por un breve momento ella también llevó la esencia de mi madre es un regalo, en un milagro. Anoche, mientras la acostaba, me dijo un papi: aunque olvide los recuerdos, ¿sabes que nunca voy a olvidar? ¿Qué? Cariño, cuánto te amo. Eso nunca se va a olvidar, porque ese amor es demasiado grande. Es más grande que la memoria. Y ahí, en esas palabras, está toda la verdad que necesito. Así que cuando la gente me pregunta si creo en la reencarnación, digo que creo en el amor. Y el amor es capaz de cosas que nunca soñaríamos posibles. Tuve la oportunidad de sostener a mi madre una vez más, y pude decirle todo lo que necesitaba. Ahora, mientras ella se desvanece lentamente de nuevo, convirtiéndose completamente en Emma, puedo dejarla ir en paz, porque sé, donde sea que vayamos después de esto, el amor nos encuentra, siempre nos encuentra. Esa es mi historia. Gracias por escuchar. Nunca dejen de creer en la magia del universo y en el poder del amor.